Bueno, buenas noches. Damos inicio a la segunda sesión de clases de la semana 9, hablando del tema métodos cuantitativos, listo, en el cual pues, ya habíamos visto métodos por observación y en esta oportunidad pues vamos a ver lo que son los métodos por encuesta. Bueno, entonces los métodos de investigación por encuesta. Pues entraríamos a definir lo que es la encuesta, ¿sí? Y esa encuesta es un método de recogida de información por medio de preguntas organizadas en un cuestionario, ¿vale? Digamos que la principal ventaja de la encuesta frente a otras técnicas es esa versatilidad y esa capacidad para recoger datos, ¿sí? Sobre, por ejemplo, una amplia gama de necesidades de información. ¿Listo? Pero pues también, pues así como tiene cosas muy buenas, también tiene cosas pues que limitan su funcionamiento, ¿cierto? Y obviamente pues van a representar una serie de inconvenientes. En primer lugar, pues encontramos lo que son la posibilidad de renuncia del encuestado pues a suministrar la información pues, que uno obviamente Hola, profe, buenas noches. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, Laura, ¿llenaste asistencia? No, señor, ya lo hago. Bueno, Ya, profe. listo, perfecto. Entonces estábamos viendo los métodos cuantitativos. La clase pasada pues hablábamos acerca de los métodos por observación, ¿cierto? Que era pues una dinámica que era tanto aplicable para procedimientos cualitativos como cuantitativos. ¿Listo? Entonces ahí explicábamos como la dinámica que se tenía que llevar a cabo para poder cuantificar esos resultados. Al día de hoy, pues vamos a ver esos métodos de investigación por encuesta, ¿sí? Entonces, inicialmente hay que pasar a definir la encuesta como un elemento de recogida de la información, ¿sí? Que pues obviamente es una serie de preguntas que se establecen dentro de un cuestionario, ¿no? Eh, digamos que una de las ventajas de aplicar una encuesta es que nos otorga versatilidad y esa capacidad, pues, de tener una amplia necesidad, una amplia recogida de datos, perdón, ¿listo? Y obviamente esos datos, pues, se van a convertir en información valiosa para la compañía, ¿listo? O en este caso, para el funcionamiento correcto de esa investigación de mercados. Bueno. Pero obviamente, también así como decía, tiene sus beneficios, pues también tiene sus limitaciones, ¿listo? Y obviamente siempre que se presenta una limitación, pues nos va a generar un inconveniente como tal. En primer lugar, pues
una de las limitaciones es la que se relaciona al encuestado, ¿cierto? Y pues este podría renunciar a esa eh, necesidad de suministrarnos información, ¿sí? Entonces, este podría mentirnos en información, este podría decir yo no quiero colaborar más, nadie me obliga, ¿cierto? Entonces, corremos el riesgo de que esa persona a la cual estemos haciendo la encuesta, pues renuncia a ese proceso de cooperación. Por otra parte, pues el encuestado pues también puede ser incapaz de aportar la información requerida, ¿cierto? Por múltiples motivos. Entonces, tal vez no recuerda hechos, tal vez desconoce parte del tema, o a veces dice que pues no distingue entre diferentes situaciones, ¿sí? Entre otras circunstancias que podrían hacer que esa persona pues no nos dé esa información necesaria, ¿cierto? Y pues posterior a ello pues no nos sirva como tal esa información que esta persona nos brindó. Otra, digamos, desventaja o otra limitación es que eh, cómo se construya, ¿cierto? Esa encuesta, ¿cierto? Puede influir, digamos, en la parte de las respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una encuesta por hacerlas, tal vez las respuestas que me den también sea por darme la respuesta, ¿sí? Pero si yo diseño un cuestionario, ¿cierto? Y aplico pues una encuesta bien hecha, pues probablemente haciendo el respectivo acompañamiento, haciendo el respectivo seguimiento y cooperando en pro de que esa persona pues nos arroje toda la información necesaria, pues podría salir de la mejor manera, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces la gente decide no seguir participando o renunciando a ese proceso de encuesta cuando muchas veces el cuestionario es larguísimo. Entonces, ¿qué podrían hacer? Empezar a chulear o responder por responder, ¿sí? Entonces, uno se daría cuenta que pues no sería válido ese cuestionario cuando se presentan ese tipo de respuestas. ¿Listo? Lo que son esas limitaciones o esos inconvenientes, pues, que se presentan en la encuesta, los podemos evitar o reducir, pues, a través, por ejemplo, de un exhaustivo control, ¿sí? De ese mismo instrumento de recogida de información. ¿M? Por ejemplo, es decir, mediante o hacer un diseño adecuado, ¿cierto? De ese cuestionario, analizar cada aspecto que yo quiera estudiar en el mismo. ¿Listo? Entonces, eh, si yo soy muy minucioso con esos detalles, pues obviamente todo pues puede salir adelante eh, con esos métodos por encuesta. ¿Listo? Esos métodos de investigación por encuesta, pues los podemos ver reflejados en diferentes aspectos. En primer lugar, podríamos encontrar, bueno, voy a tratar de hacer una flechita por acá. Listo, por acá otra. Listo, entonces esos métodos por encuesta, pues los podemos realizar de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, podríamos realizar un método por encuesta a través de encuestas administradas personalmente. ¿Listo? Ese sería pues un primer método por encuesta, unas que son administradas personalmente. ¿Listo? Otra que podríamos encontrar son las encuestas administradas pues por teléfono. Por teléfono. ¿Listo? Entonces, esa también pues podríamos utilizar ese método. Otras serían las encuestas autoadministradas. Autoadministradas. ¿Listo? Encuestas autoadministradas.
Y por último, pues podríamos encontrar las encuestas asistidas por computadoras. Entonces vamos a pasar a analizar cada uno de estos tipos de encuestas, ¿cierto? Y digamos de alguna manera, pues, cada una tiene sus beneficios respecto a la investigación de mercados que se esté realizando. Digamos que todos los métodos pues, poseen tanto sus ventajas como sus desventajas, ¿cierto? Entonces, uno para, digamos, hallar ese o dar esa valoración, ¿sí? Tiene que tener en cuenta, pues, unos factores. Por ejemplo, en primer lugar encontraríamos que todas las encuestas, ¿cierto? De este tipo, y aquí lo voy a colocar en negrito, todas deben ser, eh, pues, o aplicar el principio de la exactitud. ¿Listo? Y pues obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que entre menos errores tengamos, pues más exactos podemos ser dentro de esa aplicación de la encuesta. Esos errores pues hacen parte, por ejemplo, de la ausencia del error sistemático del entrevistador o, por ejemplo, el sesgo de la respuesta, ¿sí? Que no tengamos una respuesta idónea en cualquiera de esas encuestas administradas. ¿Listo? Otra podría ser otra característica u otro factor a analizar es la cantidad de datos. ¿Listo? Esa cantidad de datos, pues que puede ser recopilada. Obviamente hay que tener en cuenta el tiempo pues el esfuerzo razonable que uno esperaría de cada entrevistado, ¿cierto? Porque si uno lo seleccionó fue porque puede brindar esa información necesaria y pues estaría siendo partícipe directo de esa recogida de información. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es esa flexibilidad, ¿sí? Referido pues a ese potencial para emplear, por ejemplo, una variedad de técnicas de interrogatorio, ¿sí? Entonces, saber preguntar, saber incidir para que les den una buena respuesta, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy flexibles en ese aspecto. Otro es el sesgo de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues a esa eficacia con que se puede, por ejemplo, extraer una muestra representativa, de lo que yo te decía anteriormente. Si tenemos 10.000 personas, uno de las 10.000 personas no puede realizarles esa encuesta porque, pues, sería algo muy complejo de analizar y de llevar a cabo. Entonces uno debe realizar pues una muestra representativa en la cual pues tenga ciertos criterios de estudio y ciertas características aplicables a esas personas que queremos. ¿Listo? Obviamente pues hay que tener en cuenta la parte de los costos, ¿sí? Eh, obviamente por encuesta. Entonces, cada encuesta que nosotros realicemos, pues nos incurre en un costo. Por ejemplo, si hay que sacar las impresiones, si hay que pagarle el talento humano, ¿sí? Esos investigadores o esos encuestadores, perdóname, pues trabajan según el número de encuestas a aplicar, ¿cierto? Entonces una sola persona no me puede aplicar 10.000 encuestas, sino por ahí me aplicará 100, 120, ¿sí? Me analizará esas encuestas. Entonces, también hay que tener en cuenta esa información necesaria para llevar a cabo un buen coste del mismo. Obviamente, muy importante lo que es el factor de la velocidad, ¿sí? En relación pues al tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de esa recolección de datos en el campo, podría ser. ¿M? Y obviamente, pues uno de los factores que hay que tener en cuenta pues son esos problemas que se pueden presentar en relación a la parte administrativa, ¿sí? Entonces, los problemas administrativos pueden, digamos, fallar cuando no hacemos un reclutamiento de personal pues muy rápido, ¿cierto? No los entrenamos, no los capacitamos, o por ejemplo cuando no hay una supervisión de la función o el desarrollo de lo que ellos estén haciendo
¿cierto? También pues que no haya una auditoría periódica, ¿sí? Y obviamente que no se ejerza un control pues importante dentro de todos los procesos que se hagan, ¿sí? Entonces, exactitud, cantidad de datos. Listo, entonces cantidad de datos, flexibilidad, sesgo de la muestra, costo por encuesta, velocidad y problemas administrativos son esos factores que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que son esas encuestas administradas personalmente. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de estas encuestas. Entonces, inicialmente, pues para realizar este tipo de encuestas administradas personalmente, pues es necesario de la presencia pues, de un encuestador, ¿cierto? Obviamente debe estar muy entrenado y pues el rol de este sería ¿cuál? Hacer las preguntas, ¿sí? Y completar pues las respuestas en ese cuestionario. ¿M? Digamos que como es una encuesta que recoge información pues a través del contacto directo con los individuos o con esas personas que nosotros querramos trabajar, pues al llevar a cabo pues una encuesta personal, lo primero que hay que hacer, pues, digamos, es asegurar la plena colaboración de esa persona, ¿sí? Si esa persona, pues, no está dispuesta, pues, no nos serviría y estaríamos perdiendo tiempo, estaríamos perdiendo dinero, ¿cierto? Entonces, esa persona debe tomar ese rol para asumir esa información deseada. ¿M? Entonces, si hay una buena cooperación, pues, obviamente va a facilitar a llevar a cabo una buena un buen modelo de respuestas, un buen modelo de confianza, ¿cierto? Para que haya una cooperación muy, muy buena. ¿Listo? Eh, Obviamente el encuestador debe tener inicialmente pues un buen aspecto físico, debe tener mucha calidad en cuanto a su forma de hablar, ¿cierto? Ser muy profesional en ese aspecto. Entonces, hay que hacerle pues una breve explicación pues a ese encuestado, ¿cierto? De cómo se lleva a cabo ese estudio y de decirle siempre que todas las respuestas que él dé pues tienen una importancia muy relevante para llevar a cabo ese desarrollo de esa encuesta. ¿M? Entonces, las encuestas personales pues pueden llevarse a cabo ya sea pues bien en el hogar de la persona encuestada, ¿cierto? O algunas encuestas se pueden realizar en sitios específicos, ¿listo? Digamos, si estamos realizando una encuesta acerca del lanzamiento de un nuevo producto para el bronceado, ¿por qué no realizarlo, por ejemplo, en esas ferias que hacen de productos de belleza, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eso hay que tener muy, muy presente en esa parte, ¿sí? Eh, Obviamente, yo no podría decir, voy a encuestar de mi población a las 10.000 personas por ejemplo, que viven vamos a ponerle en dónde, en Chapinero, ¿cierto? Yo no puedo identificar solo las personas de Chapinero porque no estaría pues llevando a cabo una buena investigación, sino realizaría una parte aleatoria, entonces 10 en Chapinero, 10 en Los Mártires, 10 en Suba, ¿sí? Entonces hay que manejar esa aleatoriedad, ¿cierto? En esos métodos, pues obviamente porque hay un muestreo de por medio. Entonces, en el caso de las encuestas efectuadas en las casas o en los domicilios de esas personas, pues eh, la primera impresión de la situación tiene importancia, ¿cierto? Obviamente, pues para que se rompa el hielo y todo marche bien, ¿sí? Digamos que a veces se utilizan encuestas en la puerta, pero no son muy prácticas porque la gente responde con afán y como que dice sí, sí, sí a todo o no a todo,
¿sí? O muchas veces no abren la puerta pues, para no cooperar y no colaborar. ¿Listo? Y digamos que pues no es muy recomendable la información que se está obteniendo en ese aspecto. ¿Listo? Digamos que y hay que ser muy enfático en eso, las estrategias que se deben de seguir, eh, pues cuando la encuesta se hace en la puerta de la casa, por ejemplo, y lo que uno debería hacer es presentarse, ¿sí? Porque obviamente en este caso, pues la gente es muy desconfiada y uno debería presentarse, decir quién es, ¿cierto? Mostrar una identificación y obviamente pues empezar a validar la legitimidad pues de esa encuesta y del encuestador, ¿sí? Eh, y obviamente hay que, o sea, decirle y ser muy sincero con esa persona que nosotros a ellos no le vamos a vender nada, simplemente que le vamos a tomar una información necesaria para realizar ese estudio en el cual él decidió apoyar. Digamos que las encuestas, cuando son en domicilio o en esas, se llaman encuestas perdón, no en domicilio, sino en lugares diferentes a los domicilios, se llaman in situ, ¿sí? Entonces, digamos que podemos realizarlas en diferentes establecimientos, por ejemplo, en estaciones de buses, en estaciones por ejemplo, de servicios de venta de gasolina. ¿Listo? Entonces, eso con el fin de aplicar esas encuestas en una situación más real, ¿sí? Que la gente no se sienta como tan acosada dentro de su casa. ¿Listo? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que a partir del reconocimiento de esos problemas mencionados, ¿cierto? En esa investigación, por método de encuestas, en este caso administradas personalmente, pues podemos utilizar, por ejemplo, llamadas encuestas interceptadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hacen esos vendedores, que uno va en un centro comercial y se le acercan, eso se conoce como las encuestas interceptadas. Entonces, como lograr captar esa atención para que se acabe pues un buen proceso en cuanto de compra y venta no compra y venta, perdóname, sino recolección de información para posterior a ello sacar tanto productos y servicios para las ventas. ¿Listo? Entonces, hay que ser como muy estrategas en esa parte porque, y uno lo analiza siempre, esos entrevistadores pues se ubican tanto en las entradas o, por ejemplo, en ubicaciones muy específicas en el caso de los centros comerciales, ¿sí? Inclusive, si nosotros analizamos y de pronto mira este esquema que voy a realizar, vamos a suponer que esto es un centro comercial, ¿sí? Y que ese centro comercial pues tiene una entrada, también tiene una salida, ¿cierto? Por acá tiene otra entrada y por acá tiene otra entrada. ¿M? Normalmente todas las personas que llegan a ese centro comercial tienen un punto de encuentro, que siempre sería el centro, valga la redundancia, de ese centro comercial. Entonces, como investigadores, ¿dónde podríamos hacer presencia? En todas las entradas, ¿cierto? Por si la gente no quiere cooperar. Entonces, esas personas van a ir caminando y van a ir haciendo un recorrido dentro de ese centro comercial. Pero si los dejamos con una recordación, probablemente lleguen al centro donde, digamos, puede estar el cubículo más grande, ¿cierto? Y todos empezarían a arrojar información, ¿cierto? Bueno, ahí las flechitas son para el otro lado. Entonces todos empezarían a dar esa información que es valiosa para nuestra, valga la redundancia, investigación de mercados. ¿Listo? Eh, obviamente no puede ser cualquier sitio, cualquier espacio que nosotros obtengamos para realizar encuestas, no, sino hay que tener cierta adaptabilidad por ejemplo, a procesos sistemáticos, procesos virtuales. ¿M? Entonces, la idea es que si vamos a manejar bases de datos, que tengamos por lo menos unos computadores buenos a la mano, ¿vale? Entonces, digamos que normalmente nosotros encontramos, por ejemplo, casetas pequeñitas o carpas pequeñitas, ¿cierto? Inclusive cuartos pequeñitos. Entonces,
también deberíamos tener algo muy elemental en todo lado, que sería tener una cocina pequeñita así, pues para ofrecerle algo de tomar a esa persona cuando le estemos realizando la encuesta, que se sienta como en casa, como muy cómoda. ¿Listo? Si vamos a utilizar sesiones de grupo, pues tener un espacio más amplio, un espacio más cómodo. Entonces, y tener también, pues si aplicamos a esos encuestas por grupo, pues tener como un circuito cerrado de sonido y de televisión, pues para mirar cómo están actuando esas personas al momento, digamos, de empezar a realizar preguntas, ¿cierto? Empezar a, pues, a obtener esas respuestas, porque pues las sesiones de grupo, pues, son un mecanismo obviamente, en donde tenemos, pues, muchísimas más respuestas. ¿Listo? Y pues demás elementos tecnológicos que nos pueden ayudar a llevar a cabo un buen proceso. Digamos que una vez conquistada pues esa colaboración, ¿cierto? Porque a las personas hay que conquistarlas para que colaboren, ¿cierto? Y se debe pues concentrar en aplicar muy bien ese elemento de recogida de información, que en este caso sería nuestra encuesta. ¿M? ¿Qué deberíamos hacer? Obviamente tener un orden apropiado de realizar las preguntas, ¿listo? Y utilizar, por ejemplo, los conceptos muy claros, muy sencillos, muy entendibles para que esas personas pues deseen colaborar. Entonces, pues en el inicio de esas encuestas, pues hay que tener en primer lugar una buena comunicación, ¿sí? Rompiendo el hielo. Cuando empiece a responder la primera pregunta, pues se pregunta, se debe, decirle a esa persona y ser muy honesto, ven, esa respuesta pues estuvo muy cortica o quieres decir algo más, ¿cierto? O hay que alentarlos a que esas personas den con más detalle esa información, ¿cierto? Pues obviamente siempre y cuando sea necesario. Si no, si son preguntas cerradas, pues de sí o no, pues tampoco sería como eh, pues un castigo para esas personas. Bueno, entonces en ese estímulo pues podemos mirar como el uso de varias técnicas, ¿cierto? Como ser muy gestuales con nuestra cabeza. Entonces, si nos está diciendo algo mal, nosotros no le decimos, no, no, no diga eso, sino con la cabecita le decimos que no, o por el contrario, si está todo bien, pues le decimos que sí, ¿sí? Entonces, eso estimula a las personas a seguir cooperando y pues llevando con un buen proceso. ¿M? Por ejemplo, podemos repetir la pregunta o la respuesta, ¿cierto? O hacer una pausa de entre pues, de entre una respuesta, ¿listo? Y después pedir una aclaración de esa respuesta por si nos quieren dar más información. Entonces, obviamente, uno como entrevistador debe ser muy cuidadoso porque uno no puede ejercer mucha presión, ¿cierto? Porque ¿qué va a pasar? Ellos van a responder lo que uno quiere escuchar, entonces tampoco es muy beneficioso para nosotros como qué, como entrevistadores, ¿cierto? Pues persuadir en esa información que nos están brindando. ¿M? Entonces, hay que buscar las mejores maneras de registrar los datos, ¿sí? Obviamente podemos utilizar, por ejemplo, un tablero, puede ser eh, algún elemento o notas o algo que nos permitan recolectar esa información de la mejor manera. ¿M? Digamos que a pesar de su ventaja, pues puede ser un elemento eh, donde también puede existir algo, por ejemplo, eh, de no una cooperación muy sincera, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta cómo se maneja. Digo, esta entrevista administrada personalmente, pues, eh, digamos que es el método que goza de mayor popularidad, ¿cierto? Todo el mundo lo ha utilizado, todos lo hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas. ¿M? Entonces, eh, ¿por qué es el más utilizado? Porque es el que presenta más ventajas respecto a los otros tres tipos de encuestas que podríamos realizar. Digamos que esas encuestas que realizamos de manera personalmente, ¿cierto? Tienen unas ventajas que, ¿cuáles serían? Por ejemplo,
las personas que son las que proporcionan un mayor índice de respuestas, ¿cierto? Entonces, si nosotros las vamos estimulando, pues vamos a tener un cierto campo pues, de explorar. ¿M? Entonces, eh, pues digamos que las personas sí están bien, se sienten bien, eh, por decirlo de alguna manera, alimentadas con ese cuestionario o se sienten muy motivadas, pues tienen ese deseo de responder. Por el contrario, si empezamos a mostrarles un cuestionario de 100 preguntas, pues uno va a decir, uy, no, ¿en qué me metí? Eh, Quisiera cambiar pues de actividad, entonces, ¿qué dicen? No, qué pena con usted, yo no puedo seguir en esta entrevista, tengo que hacer mil cosas, entonces se retira. ¿M? Entonces, no sería como algo muy en concreto, pues, para llevar a cabo. Digamos que otra ventaja que nosotros podríamos encontrar, eh, si nosotros aplicamos un buen tamaño de muestra, ¿sí? Y nos contactamos con esa persona, podríamos tener esa fiabilidad de quién con certeza aplicó esa encuesta, ¿sí? Entonces, si contactamos a Pepita Pérez, pues vamos al encuentro con Pepita Pérez y nos damos vale la redundancia, de cuenta que efectivamente es esa mujer, ¿sí? Y que esa mujer es la que nos está otorgando la información. Entonces, eh, con la intención de alguna manera motivarlos o incentivarlos a que respondan bien, pues obtienen respuestas pues menos evasivas, menos inconcretas. ¿M? Entonces, el objetivo de uno como investigador también es aclarar esas dudas que se presenten, ¿sí? Entonces, si aclaramos cualquier duda y se reduce, por ejemplo, por ejemplo, la respuesta no sé, ¿sí? O esa opción que ponen no sabe, no contesta, que realmente es algo absurdo. Entonces, eh, podríamos, valga la redundancia, obtener más información y ser más claros en la aplicación o en la puntuación de esos resultados. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros también en una entrevista personal, en una encuesta administrada personalmente, podemos utilizar materiales estas que ayuden a estimular a esas personas a dar una determinada respuesta en relación a un tema que se coloque. ¿M? Entonces podemos utilizar fotografías, podemos utilizar láminas, podríamos utilizar productos, ¿cierto? Entre otros elementos. Digamos, también podríamos obtener datos secundarios, ¿cierto? Del entrevistado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que eh, llamamos a Pepita Pérez, pero ese día Pepita Pérez se fue con todos sus familiares. ¿M? Y los familiares también tienen interés de participar. Entonces, ¿por qué no hacerle una encuesta a cada uno de esos familiares que también se convertirían en información muy valiosa para nosotros? ¿M? Entonces, también es muy importante tener esos datos secundarios. ¿M? O, por ejemplo, eh, que Pepita Pérez se enrede con una pregunta y esté acompañada con un familiar y ese familiar le diga, no, puede ser tal cosa. Recuerda que tú tuviste, por ejemplo, un producto de esos, ¿cierto? Eh, un, o adquiriste un servicio de esos, entonces puedes tener información para darle al entrevistador. Entonces uno dice, ah, bueno, esa persona también ayudó a estimular a Pepita Pérez para que diera más respuestas efectivas. ¿M? Y digamos, ¿qué desventajas se podrían presentar en esas entrevistas personales? Algo muy importante son los costos, ¿sí? Entonces podríamos presentar costos elevados, ¿m? Pues ya que el tiempo necesario para realizar la entrevista hay que añadirle el tiempo en que el entrevistador pues necesita
para desplazarse hacia el lugar de, por ejemplo, de residencia de las personas, porque tenemos que subsidiar esos transportes, ¿cierto? Tener el consolidado de los costos de los viajes que hace esta persona. Entonces también podríamos decir que cada entrevista pues representa un costo generoso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también esa parte de los costos, suministrar muy bien los recursos para que obviamente va a ser alto, pero que no sea tan excesivamente alto. Digamos, también como inconvenientes es que se pueden generar sesgos por influencias del entrevistador, ¿sí? Es decir, la actuación del entrevistador, pues en la encuesta, su presencia física, por ejemplo, sus explicaciones, eh, su forma de expresarse, ¿sí? Pueden representar pues una fuente de distorsión en la información que esta persona me esté brindando, ¿sí? Si es una persona que habla muy duro y es muy, digamos, de alguna manera es muy tosca para hablar, pues la información va a ser pues no tan valiosa, ¿cierto? Y esa gente va a responder porque sí. ¿Sí me escuchas bien, Laura? Laura, ¿sí me escuchas bien? Sí, señor. Ah, ok. Es que Sí, sí, señor. me salió un mensaje de conexión inestable, entonces pensé que no me estabas escuchando. Sí, Bueno, sí, a mí se me bloqueó, pero ya me dejó. A ver, mirar. listo, perfecto. Entonces, digamos que para evitar esos sesgos sí, o esos errores que se pueden presentar, pues los entrevistadores deben de tener en cuenta pues que deben de tener ciertas cualidades, ¿sí? Más que todo personales en cuanto a la honestidad, que hacer pues muy objetivos con esas informaciones que nosotros le brindamos a esos esos entrevistados, perdóname, la neutralidad, ¿cierto? La facilidad, tener una buena dinámica para entrar en contacto, en comunicación con otra persona. ¿Listo? Digamos también tener una muy buena formación en cuanto a su carácter general, ¿sí? De llevar a cabo pues una buena entrevista, su forma de presentarse, ¿sí? Su forma de aclarar las respuestas. Entonces, y pues debe ser muy enfático y muy claro cuando brinda la información necesaria acerca de las instrucciones que se van a llevar a cabo en ese cuestionario. ¿Listo? O en esa encuesta. Entonces, eh, digamos que teniendo en cuenta que la base de la investigación pues descansa, ¿sí? En la veracidad pues de esa información recogida, se hace necesario pues controlar esos datos presentados. Lo que yo colocaba ese ejemplo en unas clases anteriormente, cuando uno hace una encuesta y se cuelga de tiempo, pues uno que dice, no, pues me invento nombres eh, y la lleno yo, ¿sí? Pues para cumplir con ese requisito. Entonces, eso es lo que hay que tener pues muy cuidadosamente y para ello pues se realizaría un control de esos resultados y una revisión pues obviamente de la muestra. Entonces hay que estar muy pendientes por esa parte. ¿Listo? Entonces eso es lo que consiste en las entrevistas administradas personalmente. Vamos a mirar ahora lo que son las encuestas administradas por teléfono. ¿Listo? Entonces, encontramos que hay en primer lugar, una encuesta telefónica tradicional, ¿sí? Entonces, es una también de las alternativas pues, más reconocidas para realizar entrevistas, ¿sí? Que consiste pues en tener un teléfono como un medio de comunicación. Listo, no hay nada más misterioso pues para ello. ¿Sí? Digamos que este método es de gran utilidad, pues, al momento de obtener información, ¿sí? Eh, sin importar por lo que esté haciendo esa persona en el momento. ¿No? ¿Que se corre un riesgo? Sí, se puede correr un riesgo porque qué tal no nos contesta. Pues hay que estar muy pendientes de esa parte. ¿Listo? Eh,
acá influye mucho en lo que es esa cooperación que nos brinda esa persona a la cual entrevistamos. ¿M? Hay que tener en cuenta pues, la clarificación de esas preguntas, ¿sí? De saber si esa persona pues, nos está entendiendo, si no nos está entendiendo, ¿listo? Eh, digamos que la recolección en este caso es un poquito más compleja. Normalmente en las entrevistas telefónicas se graban pues esas llamadas y posterior a ello pues se comparan lo que uno anotó como respuestas versus lo que se ha hablado, ¿cierto? O se habló durante esa llamada telefónica. ¿Listo? A veces pues los datos que se consiguen pues son muy sencillos, pero también muy confusos, ¿cierto? Porque hay gente que habla por teléfono de una manera pues muy rara. Entonces a veces es muy complejo llevar a cabo esos procesos. Bueno, en cuanto a esa entrevista telefónica, pues nosotros podríamos realizarla en diferentes espacios, ¿cierto? Eh, pues lo que hace más fácil que haya rechazos, ¿sí? Eh, ¿Qué estrategias se han inventado para mitigar esos rechazos? Pues que las preguntas sean muy cortas, ¿cierto? Y que las respuestas sean también cortas, ¿sí? Rápidas y sencillas, en un lenguaje que sea muy claro para todos, ¿listo? Entonces, las características, digamos, de esas entrevistas administradas por teléfono, las voy a mencionar acá. Son cuatro. Pues por acá son cuatro cositos, cuatro estrellitas, que son esas características de las entrevistas telefónicas. En primer lugar, la cooperación, ¿listo? Esa cooperación pues es muy valiosa para que haya éxito dentro de esa encuesta por teléfono, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta que la cooperación es el principio fundamental de esa entrevista telefónica. Primero, ser muy eficaces y obviamente tener una mayor velocidad, ¿cierto? En cuanto a realizar las respuestas y obtener las mismas, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Uno no puede ser muy tedioso, venga, espéreme, quíteme, póngame, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Obviamente, eh, otra de las características es que esta encuesta administrada por teléfono pues no genera un menor costo, ¿sí? Entonces, esa es una de sus principales ventajas, porque pues no tendríamos que pagarle a esa persona para que se trasladara, no tendríamos que pagarle viáticos e insumos, lo único que tendríamos que incurrir en es ese costo del teléfono y pues no es muy costoso, realmente adquirir un plan de teléfono pues no es muy costoso. ¿Listo? Y impersonales, pues sería otra característica, ¿sí? Eh, pues, digamos, yo no podría realizarle una encuesta a un familiar, ¿cierto? Porque, pues, no sería algo muy lógico, ¿sí? Entonces, podría manejar relaciones impersonales, es decir, personas desconocidas, las cuales tengan esa disposición de cooperar, ¿sí? Entonces, otra de esa parte de la impersonalidad, pues de esas entrevistas telefónicas, ¿cierto? Digamos, cuando hay ese afán de responder, pues muchas personas no quieren otorgar información pues muy confidencial, ¿sí? Entonces, cuando uno lo llama por teléfono, uno dice, uy, no, yo tengo que analizar bien a quién estoy dando mi información, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte de la eh, impersonalidad. Eh, la encuesta telefónica, pues, es un método, pues, cuya utilización se basa en
en esa facilidad que se presenta, ¿sí? Y digamos, en los últimos años, pues a medida que se incrementa el número de hogares, pues obviamente hay más teléfonos, ¿cierto? Y hay un medio de comunicación o hay un puente de comunicación para que yo me pueda acercar a esas personas. ¿M? Como ventajas de esas encuestas administradas por teléfono, pues podríamos obtener lo que son, que obviamente como todo proceso, pues es una técnica que nos permite obtener información pues con más rapidez, ¿sí? Ya que digamos en pocas horas pues un encuestador puede realizar múltiples encuestas. Entonces yo digo, bueno, voy a llamar a 100 personas y con las 100 personas me va a demorar cada una en 10 minutos. Entonces eso es pues optimizar ese tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en comparación a lo que es con la encuesta personal, pues el costo, lo que decíamos anteriormente, pues puede ser menos reducido y obviamente eso genera una ventaja enorme, ¿sí? Entre más costos nos ahorremos, pues muchísimo mejor. ¿M? Entonces, muy importante tener esa parte en cuenta. ¿Listo? Y obviamente cuando una persona está ocupada y nosotros vamos a la casa, pues es muy difícil de que nos atienda, ¿cierto? Pero por ejemplo, si la llamamos, es más fácil de que esa persona pues nos preste atención, ¿sí? Entonces también es como una ventaja. Digamos en relación al índice de respuesta, pues ese número de personas que aceptan contestar, sí, obviamente por el medio telefónico, estas encuestas, pues pueden ser bastante elevadas a ese número de personas, ¿sí? Porque la idea es que me den como entrevistador, pues me den a mí una explicación clara, ¿cierto? Y convincente acerca de un objetivo, de un propósito que yo esté estudiando en relación a esa investigación. ¿M? ¿Cuál sería o unas desventajas, ¿sí? De estas encuestas telefónicas? Primero, pues problemas en cuanto a la representatividad muestral, ¿sí? Quiere decir que tal vez por el afán de hacer algo rápido, no obtuve los valores exactos de esa muestra, ¿cierto? Y llamé a muy pocas personas. ¿M? Entonces, o cuando yo estaba construyendo esa base de datos, no faltaron las personas chistosas que me dieran números de teléfonos falsos. Entonces, no tengo esa base de datos completa, ¿sí? Y estoy perdiendo personas que me podrían dar información. Por ejemplo, también hay que tener muy en cuenta que todas las encuestas, en este caso aplicadas pues telefónicamente, deben ser muy breves, ¿sí? Obviamente, que se recomendaría que no se excedan los 15 minutos, ¿sí? Eh, y pues tampoco que tenga muchísima información porque la gente se va a cansar de hablar y hablar y hablar. Y si está ocupada en casa, pues imagínate, no van a tener 15 minutos, digamos, en la franja de la mañana, porque en la franja de la mañana es cuando normalmente se hace oficio, cuando se hacen todos los quehaceres de la casa, ¿sí? O cuando se hacen la mayoría de diligencias. Entonces, también esa es como una limitación. Eh, pues como es por teléfono, nos queda muy difícil utilizar medios audiovisuales, entonces la estimulación de esas personas para que den información, pues también es algo compleja, ¿sí? Por ejemplo, si una persona le describimos algún producto o algo, ¿sí? Y no lo entiende o entiende otra forma, pues ahí estaríamos fallando porque esa persona interpretó mal esa información y se está imaginando otro producto diferente al que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, eso podría ser otra desventaja. Entonces, en ese diseño de los cuestionarios de las encuestas telefónicas, hay que tener en cuenta pues los siguientes aspectos. Primero, la brevedad pues de la entrevista exige que ese cuestionario pues sea reducido y no contenga demasiadas preguntas, ¿sí? Eh, Preferiblemente las preguntas deben ser cerradas, ¿cierto? O semiabiertas. Entonces,
Ese ejemplo que te colocaba, por ejemplo, uno podría hacer preguntas incompletas. Si usted observa a una persona en la calle hablando por celular, para usted esa persona es, entonces eh, ahí podríamos dar esa opción de preguntas semiabiertas. ¿M? Y pues con un abanico de respuestas no muy amplio. Entonces, señorita Laura, yo le voy a leer esta pregunta y empiezo A, tal vaina, B, tal vaina, C, tal vaina, D, tal vaina, E. Entonces, a ti se te va, entre más letras yo te mencione de opciones de respuesta, se te va a ir olvidando pues la que tú me ibas a dar. Entonces, normalmente que se manejen tres por mucho o cuatro. ¿M? Entonces, digamos, esas preguntas por selección múltiple, pues normalmente uno las elimina, ¿cierto? O las va desglosando en preguntas, pues, sucesivas. Entonces, si yo voy a analizar una variable y tengo muchas opciones, pues podría preguntar uno, preguntar la mitad de variables y después hacer otra pregunta y preguntar el resto de opciones de respuesta que hay. ¿M? Entonces, eso es como las encuestas hechas a través ¿de qué? Por medio telefónico. Bueno, Laura, entonces, muy importante de tener en cuenta. Sí, Eh, señor. en cuanto a lo que es bueno, vamos a hablar un poquito esas encuestas asistidas telefónicamente. Entonces, ya quedó claro, ¿sí? Por teléfono necesitamos un teléfono sí o sí. ¿Listo? Personalmente necesitamos un cuestionario, una encuesta que podamos brindarle a esa persona. Bueno, digamos en esa Sí, señor. asistida por computadores o por computadoras, como le quieras llamar, pues los computadores se han presentado como un elemento que nos han ayudado muchísimo, ¿cierto? Y nos pueden ayudar a controlar, digamos, la secuencia de preguntas, eh, y es un elemento que nos ayuda a tomar pues la información de una manera más rápida, ¿sí? Digamos que el uso de la computadora pues para estos fines pues ayuda o nos ayudaría a nosotros como investigadores a evitar digamos posibles errores en las entrevistas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo le digo a Laura, Laura, tú tienes un código especial y con ese código me llenas la entrevista, yo ya sé que tú tienes ese código y tú no puedes enviar a una persona de tu familia que me realice o me llene ese cuestionario, ¿cierto? Porque hay una serie de requisitos que tú tienes que son muy personales, ¿listo? Entonces, pues hay que evitar también, sí, porque pues aquí es también todo es asistido por computadores, que esas encuestas pues no sean muy difíciles de entender. ¿M? Hay que hacer también pues un control en lo que son la secuencia de las respuestas, de esas preguntas que realizamos. ¿M? Por ejemplo, si hacemos una videoconferencia tú y yo y te presento el cuestionario, pues debo hacerte ese acompañamiento, ¿cierto? Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta pues unas características que son esos saltos de las respuestas. Entonces, si yo te relaciono la pregunta uno con la 2, debo ser muy específico y muy minucioso, ¿sí? En obtener o en que tú me brindes esa información y que sea correcta, ¿sí? Que siga esa secuencia en cuanto a esa respuesta, ¿sí? Entonces, eh, digamos que hay que hacerlo de la manera más rápida, pero de la manera más efectiva. Bueno, también hay que utilizar métodos aleatorios, ¿sí? En este caso, pues para seleccionar a las personas para que nos brinden esa respuesta, ¿sí? Entonces también hay que aplicar esa parte. Entonces, uno de los objetivos es identificar a toda la familia, a todas esas personas que viven con esa persona, para que no haya ese fraude y la persona que uno seleccionó, pues sea la que conteste, no el hermanito, no el papá, no la mamá, sino esa persona que uno seleccionó. ¿Listo? Pues los cuestionarios deben de estar hechos a la medida.
¿sí? Entonces, por ejemplo, una lista de preguntas muy bien hechas. Por ejemplo, podemos utilizar contenido audiovisual pues para presentar. ¿M? Debemos hacer rotación pues obviamente de esas preguntas y respuestas. Eh, entonces, digamos, también podríamos personalizar una cierta pregunta, ¿cierto? Para que esa persona pues se sienta más familiarizado con el tema y dé una respuesta alguna y que sea válida, ¿vale? Eh, digamos que una de las limitaciones, y es que eso es como lo complejo, es que es más costoso usar la computadora, ¿sí? Que por ejemplo, aplicar el cuestionario tradicional de papel, ¿sí? Debido a eso, pues se recomienda aplicar como un sistema. En este caso, pues hoy en día encontramos una facilidad de los señores de Google que es ese, esos formatos de encuesta que encontramos. Entonces ya es muy fácil darle clic a las respuestas o llenar ciertas, valga la redundancia, ciertas respuestas y darle enviar, ¿vale? Entonces, digamos que es muy costoso. Muchas veces las personas no tienen un buen equipo o una buena conexión y falla esa conectividad. ¿Listo? Eh, digamos que los problemas más frecuentes es ese error humano que se puede presentar y ese error mecánico, porque las computadoras pues también fallan. ¿M? Entonces, eh, pues obviamente la computadora debe manejar todos los sistemas necesarios, pues para que maneje esa información, por ejemplo, la filtre, ¿sí? Y obviamente que esa información sea exacta, ¿sí? Esa es la ventaja de esa computadora, ¿listo? Eh, otra situación es que, por ejemplo, si el sistema está sobrecargado, pues no va a funcionar de la mejor manera y este se va a bloquear, ¿sí? Si estamos utilizando, por ejemplo, formatos de Google, puede pasar que como la semana pasada, que se cayeron todos los servidores de Google y no servía nada, ¿cierto? Entonces no entraba a internet o todas las páginas que uno visita de Google, pues estaban fallando, ¿ves? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? No podríamos entregar tampoco objetos físicos para estimular, sino a través de imágenes, pero tampoco es que se pueda montar mucho dentro de un cuestionario. ¿M? Eh, entonces, este desarrollo, pues, eh, más que todo de tener ese control, ¿cierto? Eh, para producir, pues, datos más rápidos y más completos. Y en cuanto a lo que son las entrevistas, encuestas autoadministradas, pues digamos que esa principal característica de esas encuestas autoadministradas es que no se cuenta pues como tal con un entrevistador que se haga las preguntas. Quiere decir esto que yo le podría dar unas hojas a 100 personas y me quedo de ver al día siguiente con esas personas para que me den la información, ¿sí? O me traigan lleno ese cuestionario. Entonces, eso también podría ser una encuesta autoadministrada. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? En primer lugar, pues explicarle a esa persona, ¿cierto? En qué consiste, cómo debería llenar esos formatos y qué día debería traer esos formatos, ¿cierto? Y entonces cuando me traiga ese formato, yo reviso, ¿sí? Le hago un control que, digamos, todo esté perfectamente, ¿cierto? Que donde diga nombre, se coloque el nombre, que donde diga apellido, se coloque el apellido, ¿cierto? Que si es selección múltiple con única respuesta, pues que lo haya hecho, ¿ves? Entonces, eso consiste pues en esas encuestas autoadministradas. Tienen unas ventajas enormes, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, es un costo muy reducido, porque no tendríamos que pagarle a un personal muy especializado para que esté pendiente de si llenaron o no llenaron, ¿cierto? Simplemente deberíamos tener una persona que sea muy buena en su comunicación y que le exprese los objetivos a esas personas, ¿sí? O la intención de esas, eh,
investigación por encuesta, ¿cierto? Para que esta persona pues me responda de la mejor manera. Entonces esa es una ventaja. Digamos, esos costos pues son muy importantes para la organización porque a menor costo y pues que utilicemos un buen método de investigación, pues podemos tener una mayor facilidad en cuanto a, a manejar esos recursos, ¿sí? Y tomar decisiones posteriores al manejo de los mismos. Y este sistema de encuestas autoadministradas, pues es un poco no, es muchísimo más flexible, ¿cierto? Para el entrevistado, ¿cierto? Porque puede contestar el cuestionario, ¿sí? En el momento que él crea más conveniente, que tenga el tiempo, ¿cierto? Y en el momento que éste pueda brindar esas respuestas que se están requiriendo. Esas encuestas autoadministradas las podemos hacer de dos maneras, de manera presencial o de manera virtual. Entonces yo me podría conectar con una serie de personas, les digo aquí en esta plataforma está habilitada esta encuesta, ustedes tienen el tiempo y el día que quieran para responder esas preguntas. ¿Listo? Digamos que también uno en esas encuestas podría evitar que otra persona responda por, por la que realmente se quiere, ¿cierto? Porque hay que tener una fuerte influencia en cuanto a ese proceso de realización de la encuesta, ¿listo? Entonces, también tener muy en cuenta eso. Bueno, ¿qué más te comento? Mm, digamos que en las desventajas de esas encuestas autoadministradas, pues son muchas las desventajas que posee. Primero, muchas veces no tenemos todas las respuestas. Entonces quiere decir, si a 100 personas le entregamos ese formato, probablemente solo nos responda en el 10%, el 20% de esas personas, ¿cierto? Eh, entonces, eso es como un problema muy grande porque estaría faltando ese 80%, ese 90% de más. Entonces, ¿cómo uno mitiga, por ejemplo, ese error? Enviando una carta adicional diciéndole a ese entrevistado, por favor, llene esta encuesta, recuerde que su opinión es muy valiosa para nosotros y usted se ha comprometido pues a realizar este cuestionario. ¿Listo? Entonces, también hay que buscar como esos mecanismos que faciliten pues el llenar, ¿cierto? Esos cuestionarios que podría ser que la llenen de manera virtual, ¿cierto? Y en el tiempo que ellos quieran, podría ser otro aspecto relevante. Bueno, eh, digamos que uno confía y hay un principio que se llama presunción de la buena fe, uno confía en la buena fe de las personas. Entonces, ¿qué hace uno? Uno le da el cuestionario a esa persona, se lo lleva para su casa y uno cree que esa persona lo va a llenar. Entonces es como esa presunción de buena fe que uno tenga, pero muchas veces el error es que dejaron la hoja ahí, se le olvidó, la mamá la vio y por ayudarla a la hija la respondió y envió eso. Entonces no sería algo como muy lógico, digamos que es uno de los errores más presentados en cuanto a estos procesos de investigación por métodos de encuestas autoadministradas. ¿Listo? Y pues están limitadas al tiempo y a la disponibilidad que tengan esas personas. Entonces, cuanto más se demoren esas personas en responder, pues más largo se va a hacer ese proceso de analizar los datos y más demorada será esa investigación. ¿M? Entonces, otra podría ser que hicimos mal el tamaño de la muestra y, y eran 200 personas, pero se le hicimos solo a 100. ¿Cierto? Entonces también es un complique eso muy fuerte. Entonces, como hemos venido hablando pues anteriormente, pues el envío ese de un cuestionario pues a través de un mecanismo postal pues debe ir acompañado de esa carta de presentación, eh,
pues esa carta de presentación lo que hace es que se estimule a esos encuestados a dar cumplimiento, ¿cierto? Y a devolver la encuesta. Y al mismo tiempo sirve como medio de comunicación entre el investigador y el encuestado, ¿cierto? Pues para mostrarles por qué o cuál es el motivo de esa investigación que se realiza, los objetivos, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener una muy buena reacción en esa carta, ¿sí? Que sea también pues muy fácil de entender para esas personas, pues porque tampoco eh, no podría yo esperar que interpreten algo si la escribí mal. ¿M? Entonces esas cartas deben de tener una serie de aspectos. En primer lugar, pues debe estar dirigida normalmente a esa persona que se le va a hacer la encuesta. Entonces, Pepita Pérez, esta encuesta es exclusivamente para usted. ¿M? eh, Debe estar redactada pues desde el punto de vista del destinatario y no pues del remitente. ¿M? Digamos que el principio y el final de la carta pues son dos partes muy importantes, por lo que se debe incluir, por ejemplo, aspectos muy atractivos que llamen la atención de esa persona a llenar ese cuestionario. ¿M? Lo que se debe evitar es que a veces uno encuentra unas introducciones en los cuestionarios que son larguísimas, extensas y son pues, muy tediosas y pues obviamente no genera como esa capacidad de cooperación de las personas, ¿cierto? Y obviamente se debe enviar una carta firmada originalmente para que vea que se tomó el tiempo de escribirle una carta a esa persona. ¿Listo? Tampoco debe ser una carta muy larga. Digamos que esa carta debe ser solo una hojita, una página. No debe ser eso. Entonces, eh, por ejemplo, el contenido de la carta que debería llevar, pues, por ejemplo, quién realiza la investigación, sus objetivos, sus repercusiones, eh, mirar cuáles son las necesidades de colaboración del entrevistado, ¿cierto? Y obviamente, importante y en todos los aspectos de índole político-legal, pues el tratamiento global de esos datos que pues, nos brindaron. ¿Cierto? Y como tal, se adjunta también ese cuestionario que debe ser pues muy fácil de contestar. Y las preguntas deben ser formuladas pues muy claras, muy concisas. eh, Deben también contener preguntas cerradas o semiabiertas, ¿cierto? Y procurando pues que las respuestas no vayan a ser ambiguas, es decir, que no va a tener pues muchos significados. ¿Listo? Entonces, también esas preguntas deben de estar enumeradas con el fin de tener un control, ¿cierto? Un orden secuencial de esas preguntas. Eh, digamos que si en el primer envío pues no se obtiene respuesta, uno pues haría un segundo envío, ¿cierto? Un buen intento y eh, pues se haría como esa observación de que ya se envió la primera vez, pero esta segunda ya se debe presentar y se debe devolver. Bueno, eh, y pues ya se serían como las características fundamentales de esas encuestas autoadministradas eh, personalmente. Bueno, entonces, Laura, eh, hoy es nuestra última clase de la semana. Nos vemos el día lunes, ¿cierto? Y el día lunes tenemos nuestro parcial. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces ya tenemos Bueno, profe. parcial, estudiar muy juiciosa. Eh, Vamos a tratar de hacer un parcial pues Sí, señor. muy creativo en cuanto a esos temas, ¿listo? Porque pues es mucho tema el que hemos visto. Bueno, Laura, entonces ahí Sí, pues señor. nos vemos el día Sí, lunes. bastante. ¿Has sabido algo ya definitivamente? No, profe. Nada, nada de mi compañero, nada. Ok, bueno. Bueno, Laura, igual Yo le he te escrito, agradezco. pero él no me responde nada. Bueno, espera. Bueno, profesor, muchas gracias, profe, por la clase. Que tenga una Bueno, feliz noche. igualmente, Laura, muchas gracias.